Hola, ¿qué tal, familia? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de reflexión y estudio. Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo que marca un antes y un después en la historia bíblica. El primer capítulo del libro de Éxodo. Sí. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue que el pueblo de Israel terminó esclavizado en Egipto? Este es el punto de partida, así que prepárate, toma tu Biblia o simplemente abre tu corazón, porque lo que vamos a descubrir juntos es fascinante y lleno de lecciones poderosas. Para entender Éxodo, tenemos que retroceder un poquito. ¿Recuerdan el final del libro de Génesis? José, el hijo de Jacob, había llegado a ser el segundo hombre más poderoso de todo Egipto. Gracias a su sabiduría, salvó a la nación de una hambruna terrible. Por eso, el faraón de aquel entonces recibió a toda la familia de José, a los descendientes de Jacob, con los brazos abiertos. Les dio las mejores tierras en la región de Gosén y vivieron allí en paz y prosperidad durante mucho tiempo. Éxodo capítulo 1 comienza precisamente recordándonos esto. Nos dice que los hijos de Israel que llegaron a Egipto, siendo solo un clan de 70 personas, fueron fructíferos y se multiplicaron y llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Imaginen la escena, una pequeña familia que con el paso de las generaciones se convierte en un pueblo inmenso, una nación dentro de otra nación. Esto no es un detalle menor, es el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero aquí es donde la historia da un giro dramático. El versículo 8 es clave. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este es un punto de inflexión. El tiempo había pasado, quizás unos 400 años. La memoria de José y de todo lo bueno que había hecho por Egipto se había desvanecido. Este nuevo faraón no sentía ninguna gratitud ni lealtad hacia los israelitas. Al contrario, cuando miraba a este pueblo tan numeroso y fuerte que vivía en sus tierras, no veía a unos aliados, sino a una amenaza. El miedo del faraón se hace evidente en sus palabras. Le dice a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos astutos para con él, para que no se multiplique. El miedo lo lleva a la paranoia. Empieza a imaginar escenarios catastróficos. ¿Y si hay una guerra? ¿Y se unen a nuestros enemigos? ¿Y si se rebelan? ¿Y se van del país? ¿Y perdemos toda esta mano de obra? Este miedo es la raíz de la opresión que está a punto de desatarse. Así que el faraón pone en marcha su primer plan astuto. Decide someter a los israelitas a trabajos forzados. Les impone capataces para afligirlos con duras tareas. Los obliga a construir para él ciudades de almacenaje llamadas Pitón y Ramsés. Piensen en el cambio tan brutal. Pasaron de ser huéspedes de honor a ser esclavos. Su vida se convirtió en un infierno de ladrillos y mortero, trabajando bajo el sol abrasador, día tras día. El objetivo del faraón era claro: quebrantar su espíritu, desgastarlos físicamente para que dejaran de crecer en número. Quería aplastarlos bajo el peso de la opresión. Pero aquí sucede algo increíble, algo que el faraón no esperaba. El versículo 12 nos revela el resultado de su plan. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. ¡Qué poderoso!
Es una paradoja divina. El intento del hombre por destruir el plan de Dios, en realidad, parece acelerarlo. La presión, en lugar de aplastarlos, los hacía más fuertes y numerosos. Esto nos enseña una lección vital a los planes humanos, por muy crueles o astutos que sean. No pueden frustrar los propósitos de Dios cuando Dios ha prometido algo. Él lo cumplirá, sin importar las circunstancias. Al ver que su primer plan fracasó estrepitosamente, el faraón se desespera, y su crueldad aumenta. Pone en marcha un segundo plan, mucho más siniestro y terrible. Llama a las parteras hebreas, 2 mujeres valientes, cuyos nombres la Biblia se encarga de preservar para la historia. Ansifra y Fúa, en el mandato del faraón, es escalofriante. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Quería eliminar a la futura generación de hombres, los potenciales soldados, los futuros líderes. Era un intento de genocidio, un plan nacido de la más profunda maldad y desesperación. Ahora, pónganse en el lugar de Sifra y Fúa. Tenían una orden directa del hombre más poderoso del mundo. Desobedecer significaba arriesgar sus propias vidas, pero ellas tomaron una decisión que cambiaría la historia. El versículo 17 dice algo fundamental. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Su temor a Dios fue más grande que su temor al faraón. Reconocieron una autoridad superior a la del rey terrenal. Entendieron que la vida es sagrada y que obedecer a Dios estaba por encima de cualquier decreto humano. Su acto de desobediencia civil fue increíblemente valiente. Cuando el faraón las confronta y les pregunta ¿por qué los niños siguen vivos?, ellas dan una respuesta ingeniosa. Le dicen que las mujeres hebreas son más vigorosas que las egipcias y dan a luz antes de que ellas lleguen. Era una excusa, sí, pero una excusa para proteger la vida. Y Dios honró su valentía. La Biblia dice que Dios hizo bien a las parteras y que, por haber temido a Dios, Él prosperó sus familias. Nos muestra que Dios bendice a quienes, con valentía y fe, deciden hacer lo correcto, incluso cuando es peligroso. El faraón, totalmente frustrado y cegado por su odio, decide que ya no puede confiar en intermediarios. Su tercer plan es el más brutal de todos. Emite un decreto público a todo su pueblo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Ya no era una orden secreta para las parteras. Era una ley nacional. Ahora, cada egipcio se convertía en un potencial ejecutor de bebés hebreos. Imaginen el terror, la angustia y el llanto en los hogares de Israel. Cada nacimiento de un varón se convertía en una sentencia de muerte. El Nilo, el río que era fuente de vida para Egipto, se convertiría en una tumba para los hijos de Israel. Y es justo en este punto de máxima oscuridad, de desesperanza total, donde el capítulo termina. Pero este final, desolador, es, en realidad, el escenario perfecto para la intervención de Dios. Es en medio de esta crisis que nacerá un niño, un bebé que será puesto en una canasta y flotará precisamente en ese río de la muerte. Ese niño será rescatado, crecerá y se convertirá en el libertador de su pueblo. Hablamos, por supuesto, de Moisés. Así que Éxodo, capítulo 1, nos enseña varias cosas. Primero,
nos muestra cómo el pueblo de Dios puede pasar de la prosperidad a la opresión en un abrir y cerrar de ojos, simplemente porque el poder cambia de manos. Segundo, vemos que el miedo es el motor de la tiranía y la injusticia. Tercero, y más importante, aprendemos que los intentos humanos por frustrar los planes de Dios están destinados al fracaso. La opresión no pudo detener el crecimiento del pueblo, y un decreto de muerte no pudo eliminar al libertador que Dios ya tenía preparado. Finalmente, nos inspira con el ejemplo de Sifrá y Fúa, mujeres comunes que, por su temor a Dios, se convirtieron en heroínas extraordinarias. Este capítulo establece el escenario para uno de los relatos más épicos de toda la Biblia, a la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios está obrando en silencio, preparando el camino para su gloriosa redención. Espero que este recorrido por Éxodo 1 te haya resultado tan revelador como a mí. Es un recordatorio de que nuestra fe debe estar puesta en Dios, no en las circunstancias. Gracias por acompañarme en este estudio. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas nuestro próximo video, donde veremos cómo Dios empieza a mover sus piezas en este gran tablero. Nos vemos pronto y que Dios te bendiga.